Estamos en una cocina, ¿no es cierto? Y tiene cubiertas de postformado melamina que funcionan súper bien, son bonitas, prácticas y son muy higiénicas. Hasta que cometemos un error y le apoyamos una olla caliente ahí encima y la quemamos, por supuesto. Y hemos estado años con esta tabla encima para que el error no se vea. Pero no tenemos que vivir con eso siempre. Vamos a cortar este pedazo que está quemado y vamos a poner aquí una tabla bonita, gruesa, de madera noble, buena. La vamos a pulir bien y va a quedar impecable esto. Vamos a despejar el área para empezar a trabajar y recuerde, todos los detalles de este proyecto están en un PDF que lo puede descargar. ¿Dónde? En jun.cl. Bueno, a trabajar. Uberman tenía que ser, ¿no? Impecable. Tengo esta tabla que es maravillosa, tiene 70 por 50 y 4,5 centímetros de espesor, o sea, es una doña tabla. Entonces lo que voy a hacer, la voy a presentar acá, ahí a ras, voy a marcar y voy a cortar aquí la cubierta, ¿ya? Voy a encajarlo ahí y lo que me sobre lo voy a sumar acá. Voy a poner una cinta enmascarar, cosa que cuando corte no vaya astillando la melamina, y esta línea la hice para poder hacer la línea definitiva. Marqué la línea con una punta de un cuchillo cartonero, cosa de que romper un poco la melamina por encima para que cuando vayamos cortando no se nos astille. Vamos entonces con el corte con nuestra sierra Uberman. Ahí está. Presentamos entonces, quedó perfecto. Entonces ahora quiero marcar aquí, porque este pedazo de acá lo vamos a sacar del otro extremo. Y esto tiene ahí 36,5. Ahora quiero marcar esa línea ahí, porque aquí va a terminar mi madera. Y quiero que quede a pelo ahí. Y de aquí mismo voy a sacar los 3,6 centímetros que necesito allá al fondo. Ya sabe que cuando uno va a cortar con la sierra circular, tiene que usar una guía, cosa que la sierra no nos vaya haciendo así. Y acuérdense que la hoja también come más o menos 3 milímetros. Entonces uno necesita esta distancia, pero sabiendo si la hoja va a ir por el lado de afuera de la línea, por el lado de adentro de la línea o por el centro de la línea. Aquí nosotros queremos que vaya por el lado de afuera de la línea. Así que medimos ahí, nos dio 3,8, lo más probable es que su sierra dé 3,7 y medio, 3,6, pero asegúrese de tener la medida. Acuérdate, para esta herramienta es bueno usar todos los elementos de seguridad que no tenga a mano, así que pongámonoslos. Y ahora, con todas las medidas tomadas, damos el corte definitivo, que ese va a ser el que nos va a dar la medida del mesón. Es muy rico trabajar estas maderas nativas porque las terminaciones quedan increíbles. Antes de llevarla para adentro la vamos a embellecer bien. Le vamos a pegar una buena lijada con una lija del 240 que quede suavecito. Que
Cambié la lija de 240 a 120 porque aquí tengo que comer un poco más. Después vuelvo entonces al lijado fino. Las terminaciones son importantes, entonces yo quiero que mi tabla tenga un retorno hacia arriba, digamos, para que vaya pegado a la pared, y cortamos ahí y lo vamos a pegar con cola fría y unos tornillos por abajo, pero también por delante, que caiga, haga como una nariz, así, cosa que tenga buena terminación y siga un poco la línea del mueble. Así que este pedazo que nos sobró, vamos a cortar aquí 2 centímetros y los vamos a agregar de aquí para abajo, o sea, ahí. Vamos armando nuestro tablerito. Dijimos que tenía un retorno hacia arriba y después tenía una nariz. Entonces vamos a poner el retorno. Lo vamos a pegar ahí, pero además quiero afirmarlo con tornillos. Y voy a usar estos tornillos drywall de 3 pulgadas. Y voy a perforar mi tablero principal, cosa que este tornillo solamente atornille en esta parte de arriba, cosa que la tire. Voy a hacer 3 hoyos entonces, uno justo en el centro, a los 25, y en los extremos a 5 al borde. Y más o menos al medio donde va el palo, 2 centímetros. Voy a perforar de arriba para abajo, cosa que las astillas me queden hacia abajo. Quiero esta parte lo más lisa posible. Con una broca de madera de 4 milímetros. Ahí, ¿no es cierto? Tengo marcado ahí donde tiene que ir. Ya, vamos a poner entonces el palito que va aquí adelante. Le voy a poner 5 tornillos porque son más chicos. También va a ir pegada con cola fría. Y los voy a poner a 2,5 centímetros de los extremos. Y después cada 11,25 voy a ir y me quedan justitos. Y voy a hacer los agujeros primero acá, en la tablita. Cosa que después cuando atornille, tire este de aquí, que es el maceteado. Y me queda bien pegadito. Dejamos que trabajen las colas, que esto se pegue bien, y una vez que eso está bien seco, sacamos las prensas, ponemos pasta de retape en los agujeros que quedaron y la lijada final y vamos a instalar. Vamos a poner pasta de retape. Tengo esta que es color pino y vamos a preparar un poquito aquí en la tapa. Ya, porque preparar, digo, porque quiero ponerle un poco acerrín. Vamos a ver cómo queda. El mismo acerrín de esta madera, entonces se debería oscurecer un poquito. Y vamos a tapar estos hoyitos de acá. En la masilla de retape este seca rápido, así que ya está bien. Un poquito más de 1 hora, así que ahora vamos a la lija. Vamos a ir con 120 y después seguimos con 240 para que quede con un alisado perfecto. Este ya lo tengo casi listo. Quedó más suave que no sé qué.
Vamos a fijarla con las mismas escuadras que tenía, que son estas blancas, pero le voy a agregar 2 más, una a cada lado, ¿no es cierto? Para que quede bien firme. Y después recorremos con silicona todos los bordes, ahí, aquí. Veamos si es cierto que va a quedar tan bonita. Ahí está. Ni mandado a hacer, ¿eh? Quedó impecable. Y ahora entonces con aceite de oliva y una muñequera, le aplicamos entonces el aceite. Elegimos aceite de oliva porque esta es una tabla para trabajar alimentos. Todos los barnices tienen un componente químico que son menos tóxicos. Hay por supuesto barnices que se pueden aplicar en la industria alimentaria, pero encontré que era como pintoresco esto de usar aceite de oliva, aparte que me encanta. Todas las bisagras en mi casa están aceitadas con aceite de oliva. Además sirve como lubricante, que es súper bueno. Pero miren el color que agarra, es muy bonito. Entonces, lo bueno de esto es que usted cada tanto le puede pegar otra pasada de aceite de oliva, todas las que quiera. Porque la madera va a ir absorbiendo y siempre va a estar protegida. No se pegotea nada. Y atornillo entonces la tabla a las escuadras. Seguimos entonces poniendo la cocina, cajones y puertas. Ponemos un hilito de silicona donde la tabla choca contra el muro y también repetimos lo mismo por el borde izquierdo de la tabla, en la juntura contra el mesón. Y volvemos a poner la silicona ahí a todo el largo del mueble. Me encantan estos proyectos que con muy poco, miren el look nuevo que le dimos a esta cocina. La Nicole estaba realmente preocupada porque con un agujero aquí que tapaba con una tabla, no lo había arreglado nunca porque pensaba que tenía que arreglar toda la cocina. Y no, con muy poco. Y esta noble madera nativa de allá del sur, nos hicieron este tablero y miren cómo se ve. Cambiamos toda la silicona del borde de los muebles. Más proyectos de cocina están todos, pero todos en nuestro canal. ¿Quieres nuevos aires en tu casa? Suscríbete al canal, activa la campanita y todos esos contenidos que nosotros generamos, que son realmente buenos, te van a llegar de primera. ¡Disfrútalo! Todos los materiales y herramientas que usamos en este proyecto los encuentras en Sodimac, en la app y en falabella.com.